No comí más por la confianza, pero cuando coja confianza, ya. Pero realmente ha sido muy bueno, me ha gustado estar aquí hoy, mi esposa le ha gustado también. Digo, hablo por ella, pero es porque he visto su expresión y creo que realmente te va a ser una semana bien interesante. Esperamos que Dios pueda hablarnos durante esta semana. Yo sé que hoy los sábados de la noche es un poquito quizás complicado porque estuvimos en la mañana, en la tarde salimos, uno está un poquito cansado. Yo sé que ustedes vinieron por cortesía, porque a veces ni yo quiero ir los sábados de la noche a las campañas, sé que yo los entiendo, pero gloria al Señor que aquí estamos y yo espero que podamos realmente recibir la influencia de nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios en oración que Él nos acompañe. Señor, gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros, esperando que tú puedas transformar nuestros corazones y que al hablar ahora tu palabra tú puedas hablarnos a través de ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerle al hermano por la canción, especialmente la segunda. Esa canción me encantó. Ojalá que usted pueda cantarla antes del cierre de la campaña, que tenemos otro tema donde justamente tiene que ver con la segunda venida. Si ustedes notaron, la versión que Josué puso en el himno quizá no fue la que ustedes eligieron el viernes, ¿verdad que no? Porque el viernes ustedes eligieron una versión. Yo envié dos versiones. Una me encantó más, que fue la que ustedes eligieron de las dos, y está esta. Entonces yo estuve conversando con mi esposa, analizando que como en una versión va demasiado rápido la letra, al comenzar la campaña vamos a comenzar con esta que usted escuchó y luego al cerrar vamos a cerrar con la que usted eligió, la que ustedes eligieron durante los primeros 3 o 4 días hasta que nos aprendamos bien el canto, y luego nos quedamos con la que nos gusta todo, que es la versión que se va a cantar al final, solamente para que podamos por lo menos aprendernos el canto. En esta semana hemos titulado nuestra campaña, ¿cómo se llama la campaña? Jesús nos entiende. Y hemos querido tomar este título porque la mayoría de las personas pensamos a veces con nuestra actitud como que Dios no sabe lo que nos está pasando, o piensa como que Dios no entiende lo que nos está pasando. Y usted diría, no, pero yo sé que Dios me entiende. Bueno, le voy a dar un ejemplo de eso. Cuando oramos le decimos, Señor, es que tú no me oyes. ¿No le ha dicho eso usted en oración a veces al Señor? Pero cuando decimos, Señor, es que tú no nos oyes, es porque pensamos, ¿qué cosa? Que Jesús no nos entiende, pero es lo contrario, Jesús nos entiende. Y durante esta semana vamos a ver diferentes temas que nos ayudarán a poder percibir lo que la Biblia presenta acerca de cómo Dios está preocupado por cada detalle de cada uno de nosotros. Especialmente, todos los temas que traigo son importantes, pero el tema del miércoles especialmente, me gustaría que no se lo pierdan. No se pierda ningún tema, porque vamos a hablar acerca de los clavos, acerca de la resurrección, vamos a hablar acerca de las medidas, vamos a hablar acerca de los peregrinos, el tema de mañana, que vamos a hablar de las personas que fueron extranjeros. Todos somos extranjeros aquí en Estados Unidos, porque quizás, no sé si alguno de ustedes nació aquí, pero la mayoría venimos de nuestros países. Así que mañana trataremos acerca de los ejemplos bíblicos de personas que fueron extranjeros, las cosas que pasaron y cómo la fe en Dios pudo sostenerlo. Así que no siempre en el tema de mañana, el extranjero. Y vamos a tocar temas que puedan ayudarnos en la fortaleza de la fe. Hoy trataremos el tema, Él es amoroso. ¿Cuál es el tema de hoy? Él es amoroso. Y quiero invitarle a que busquemos en la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Y si alguien lo tiene, por favor, siéntase libre de leerlo. Primera de Juan 4, 8. Sí. ¿Qué dice el texto? El que no ama, ¿qué cosa? Porque Dios es amor. Oremos. Gracias, Padre, porque en esta noche nos ha permitido estar en este lugar, esperando que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que tú puedas transformarnos, oh Dios, y que podamos entender ese amor que tú tienes hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Cuando yo era niño, y quizás eso ocurrió en algunos hogares de ustedes, recuerdo un cuadro que había en mi casa que cada vez que yo lo veía me llenaba de terror. Era un cuadro bien grande. Recuerden si le decía que le dije también en el tema que mi familia practicaba la santería. Así que en la habitación de mi casa había muchos cuadros, muchos santos. Yo era quien prendía la vela, todo eso. Pero también en la casa había algunos cuadros que estaban como de decoración. Mira, usted tiene un cuadro que es quizá un paisaje, una montaña. Los cuadros de mi casa en ese tiempo eran cuadros de alusión a algunos de los santos. Y había uno en específico que cada vez que yo lo veía me llenaba de terror. Porque ese cuadro mostraba a un señor mayor con una barba bien larga y entonces tenía 3 pequeños cuadrito o imagen alrededor de esa. Había uno que era una mano escribiendo y decía: Dios lo sabe todo. Había otro que era un ojo y decía: Dios lo ve todo. ¿Y se acuerdan cuál era el otro? Y a mí, bien hermano, y había otro que era un oído, mira, y decía: Dios lo oye todo. Así que cuando yo veía ese cuadro, yo me asustaba. Primeramente porque yo era un niño totalmente extrovertido. ¿Han notado que no puedo tranquilo aquí? O sea, imagínense, si eso es ahora, siendo adulto, imagínense cuando yo era un niño. De hecho, le cuento que mi esposa, entonces, bueno, yo sabía que mi esposa está embarazada, así que yo estaba con los nervios porque yo quería saber si era niño o si era niña. Y mi familia me preguntaba: por fin, ¿qué es lo que es? Todo el mundo estaba desesperado. Y cuando fuimos ese día, la primera cita que fui con ella para ver, la doctora pasó trabajo para saber si era niño o niña, porque se mueve demasiado y decía: es una niña feliz, es bien contenta, se mueve mucho. Así que cuando volvieron a la otra cita para medir el corazón, tuvieron que hacerle varios chequeos porque en un solo no podían hacerlo, porque le ponían el medidor por un lado, se iba para el otro. Se lo colocaban para el otro, se movía. Así que es igualito a su padre. Así que cuando en ese tiempo se decía: Dios no le gusta a los niños que se mueven mucho, decían. Ustedes saben de esos refranes que lo decían los viejos. A Dios no le gustan los niños que se mueven mucho. Mira, Dios no quiere los niños malcriados. Mira, tú tienes que ponerte bien, que a Dios no le gustan los niños desobedientes. Así que crearon un concepto como que Dios era alguien que si te portaba bien, Dios te amaba. Pero que si te portaba mal, Dios no te quería. ¿No fue ese concepto que nos dejaron de Dios por mí? Sin embargo, la Biblia no dice que Dios oye todo, que Dios sabe todo, que Dios ve todo para ver quién se porta bien y quién se porta mal. ¿No? Es cierto que Dios lo oye todo, pero es para escuchar nuestras oraciones. Es cierto que Dios lo ve todo, pero es para tener un cuidado de nosotros. Y es cierto que Dios lo sabe todo, pero es para escribir. Cada vez que tú vas a Dios con un corazón sincero a pedirle perdón y al lado de tu pecado, el escribir perdonado. O sea, el concepto que tenemos de Dios muchas veces llega hasta cuando somos cristianos. Porque cuando llegamos entonces al cristianismo, que ya conocemos a Dios, seguimos con ese concepto de que Dios escucha a los que obedecen. No, hay que obedecer, porque si no está en pecado, Dios no escucha las oraciones. ¿No hemos dicho eso? No es el mismo concepto cuando niño. No, hermano, tenemos que obedecer, porque el que no obedece los mandamientos, entonces el Señor lo rechaza y se aparta de él. O sea, aún crecemos y llegamos a una fe cristiana y seguimos con el concepto de que Dios solo quiere a los que se portan bien y que Dios rechaza a los que se portan mal. Pero déjame decirte que eso no es verdad. Dios ama a todo ser humano, se porte bien o se porte mal. Le voy a hacer una preguntita. Cuando llueve, ¿reciben la lluvia los que se portan bien y no reciben lluvia los que se portan mal? Todos recibimos la lluvia divina. Le hago una pregunta. Cuando vino este frío de invierno, que de hecho ha sido el peor que he sentido desde que estoy aquí, ¿sentían frío solamente los que se portaban mal? Bueno, si solo sentían frío los que se portaban mal, pues yo estoy súper perdido, porque ese frío casi me comió vivo. O sea, todos recibimos el frío, todos recibimos el calor, todos recibimos el aire gratis de Dios. O sea, Dios nos ama independientemente de que usted se porte bien o se porte mal. Ahora,
¿Cuál es el problema cuando nosotros no entendemos entonces a Dios? Es que si tú te portas bien, tú tendrás la confianza de acercarte a Dios. Pero es un problema tuyo, no de Dios. Y si tú estás desobedeciendo a Dios, tú vas a tener vergüenza o miedo, depende del caso, de acercarte a Dios porque tú sabes que hiciste algo que a Dios no le agrada. Pero es un problema tuyo, no es un problema de Dios. Aunque tú te portes mal, Dios como quiera te va a recibir si tú te acercas a Él. Aunque tú te portes bien, Dios como quiera te va a recibir, porque el problema no es si tú te portas bien o si tú te portas mal. Lo importante aquí es que Dios es amor. Amén. Y un texto que me gusta mucho está en Jeremías capítulo 31, verso 3, que ese verso es especial. El capítulo 31, verso 3. ¿Podrán leerlo? Jeremías capítulo 31, verso 3. Ese verso, yo no podría hablar de este tema sin mencionar ese verso de Jeremías, que es sumamente importante. Sí. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo... Perdón, Jeremías 31, verso 3. O sí, perdón, siga. Sí, ya lo tengo. Sí, comienza, por favor. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. ¿Qué es lo que dice ahí? El profeta está hablando ahí y dice: miren, Jehová se manifestó a mí y me dijo que con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Hermano querido, no solamente que Dios nos ha amado, sino también que nos ha otorgado, ¿qué cosa? Su misericordia. Yo le pregunto, ¿por quién necesita la misericordia? ¿El bueno o el malo? No, pero ya hablando ya en sentido más profundo. El malo, ¿verdad que sí? Porque el bueno no necesita la misericordia. ¿Por qué la misericordia? No es una segunda oportunidad. Así que si tú eres bueno, tú no necesitas la misericordia. El problema es que el apóstol Pablo dice: no hay bueno ni a uno, no hay justo ni a uno. Eso quiere decir que todos nosotros necesitamos el amor de Dios y todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Bueno, querido amigo que nos visita, quitemos ese concepto de Dios como que Dios es alguien que está listo para cuando tú falles castigarte. Pareciera como que a veces estamos más dispuestos a aceptar a un Dios que castiga que aceptar a un Dios que perdona. Si yo te digo a ti, mira, un ejemplo, tú cometiste la falta y yo te digo: mira, pídele a Dios que Dios te perdona. Tú dices: yo sé que Él perdona, pero es que tú buscas todos los pelos del mundo para no aceptar que Dios te perdona. Pero si yo te digo a ti: tú fallaste eso, ay, 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 mira, Dios te va a castigar como tú no te imaginas. Y entonces tú dices: ay, es verdad, Dios me va a castigar. O sea, ¿por qué yo puedo aceptar que Dios me va a castigar y no puedo aceptar que Dios me va a perdonar? O sea, lo que la Biblia quiere presentar es verdad que un día va a haber un juicio y todo eso, pero en este momento la Biblia está diciendo que si tú vas a Dios con tu corazón sincero y le dices: Señor, yo sé que yo fallé, yo sé que no hice lo que era correcto, yo sé que me aparté de ti, pero yo clamo a tu misericordia. La Biblia dice que Dios te dará su misericordia, pero tenemos que tener esa claridad con el Señor. Yo recuerdo una vez cuando estaba en la secundaria que quien me daba la clase de religión, bueno, que no se llamaba religión sino formación integral o más de religiosa, era bueno, la Iglesia Católica le dice un diácono, porque estudiaron para ser sacerdote, pero como se casó, entonces no puede ser sacerdote sino un diácono. Así que él me gustaba porque siempre nos contaba unas historias bien interesantes de un libro que él tenía. Entonces le dije al profesor, me gustaría ese libro, pues como yo predico, así yo puedo sacar algunas historias. Y hubo una que me gustó mucho y la quiero compartir con ustedes. Cuenta la historia que había un señor, claro, eso simplemente es una parábola para mostrar el amor de Dios. Había un señor que había visitado la oficina de Dios. Y cuando él va a la oficina de Dios, le dice al ángel que está ahí: mira, yo vine aquí porque quiero hablar con Dios. Y dice: bueno, si usted habla con Dios, siéntate ahí mientras yo voy y lo busco, dice el ángel, según la parábola del libro. Y cuenta que cuando él está ahí, él observa la oficina, el escritorio de Dios, y ve que hay unos lentes bien grandes, hay como un plumero de escribir ahí y un libro.
Y él le pareció muy interesante las cosas que Dios tenía ahí. Así que usted sabe como muchas personas que van a algunas oficinas y no pueden estar tranquilos, sino que comienzan a poner más, de agarrar a este, agarrar a los otros sin que le den permiso. Así que lo primero que agarró fueron los lentes de Dios y se los puso. Al poner los lentes de Dios, él notó que él podía ver a cualquier parte del universo y comenzó a ver el universo, pero curiosamente quiso ver la tierra. Así que él miró por la tierra. En una, él comenzó a ver la maldad de la tierra porque ya él podía ver todo y ve que hay un grupo de jóvenes que le está dando golpe a un grupo de jóvenes que le está dando golpe a una señora para quitarle la cartera. Él se enojó tanto por eso, que había una pequeña caja que tenía rayos, que eran de Dios también, que Dios lo usaba para su juicio, que le agarró uno de los rayos y se lo mandó a los jóvenes y los fulmigó. Él siguió mirando y vio que había un diácono en la iglesia, que cuando estaba todo el mundo orando, él estaba cogiendo el dinero y guardándoselo en el bolsillo. Así que él le dio tanta rabia como ver ese falso cristiano, que cogió otro rayo y se lo mandó también. En otra, él sigue mirando y ve a un joven que está de malcriado con su mamá. Y él dice, pero ¿cómo es posible que ese muñequito esté de malcriado con su mamá que lo parió? Y coge otro rayo y también se lo mandó. Él siente entonces que alguien llega y rápido se quitó los lentes como que yo no fui y lo puso ahí. Cuando Dios entra, lo ve, lo saluda y mira a su escritorio y dice, me faltan 3 rayos, ¿dónde están? Ustedes saben que Dios todo lo sabe. Me faltan 3 rayos, ¿dónde están? Y el hombre, sabiendo que ya Dios sabía lo que pasaba, yo no sé si usted le ha pasado, que usted conoce tan bien su habitación o su librero, su escritorio, que cuando mueve solamente un lápiz, usted se da cuenta que lo gobierna. Así que le dice, mira Señor, no te puedo ocultar las cosas. Yo vi tus lentes y me los puse. Y comenzó a ver la justicia de la tierra. Yo tuve que obrar, dice el individuo. Y Dios le respondió a él con estas sencillas palabras, según la parábola. Dice, no te puedes poner los lentes de Dios, a menos que junto con los lentes también te pongas el corazón de Dios. ¿Qué cosa? No te puedes poner los lentes de Dios, a menos que junto con los lentes te pongas también, ¿qué cosa? El corazón de Dios. Los lentes de Dios ven hasta lo más profundo, y lo más profundo clama justicia, clama castigo. Pero cuando Dios te ve con sus ojos, Dios te ve con misericordia, te ve con amor, te ve con ternura, porque el corazón, los ojos de Dios te ven como tú eres, pero el corazón de Dios te ve como tú serías si te dejas transformar por el Señor. Así que tenemos que ver a un Dios que nos ama. No pensemos que si yo oro mucho Dios me ama, que si estudio la Biblia Dios me ama, que si predico Dios me ama. Claro, si tú amas al Señor vas a hacer todo eso, pero Dios no te ama por todo eso. Dios te ama simplemente porque la Biblia dice que Él es amor. Y ahora, ¿usted se ha puesto a pensar qué significa esto? Miren, le estaba pensando, ¿de qué está hecho este micrófono? ¿De qué está hecho? O sea, ¿qué elementos forman este micrófono? Dentro tiene, ¿verdad?, algunos alambres de cobre, tiene un poco de plástico, ¿verdad? Y no sé cuántas cosas más tendrá. ¿De qué está hecho ese banco, esa mesa? ¿Cuál es la naturaleza de esa mesa? ¿Verdad? Madera, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de esos focos que están ahí arriba? ¿Verdad? Cristal, ¿verdad? Cristal, alambre, que viene de la arena. Ok. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué dice 1 Juan 4:8? El que no ama, ¿qué cosa? No conoce a Dios. Y ahora poniendo en palabra nuestra, porque la naturaleza de Dios es amor. Mientras usted y yo somos de carne y hueso, Dios está compuesto por el amor. Y un ser que esté hecho de amor no puede odiar. No, o sea, no importa lo que tú le hagas a Dios, Dios no puede odiarte porque su naturaleza es amor. ¿Ha visto usted alguna vez una madre que odia a su hijo? Sin embargo, el amor de Dios está por encima de una madre. Señores, una madre, aunque el hijo sea el delincuente más grande que usted pueda ver, es que haya matado no se sabe a cuántas personas, que haya robado, que haya todo, esa madre llora al lado del ataúd y dice, mi hijo no era tan malo, dice la madre. ¿Era malo el hijo? Para los hijos de la sociedad y de la ley lo era, pero para esa madre no era tan malo. ¿Saben por qué no era tan malo?
no era porque el hijo no hacía cosas que eran malas, era porque el amor de la madre permitía a ella ver aquellas cosas en el hijo que los demás no podían ver. Porque debe decirle, todo el que tiene algo malo tiene algo bueno. O sea, por más lo que sea algo bueno. Por ejemplo, alguien dijo, si nosotros perseveráramos en el evangelio, en la predicación, como el diablo persevera en agarrar a la gente, ya Cristo hubiera venido. Porque el diablo no duerme, él trabaja día y noche, día y noche. ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno. Esa perseverancia es buena, pero nosotros deberíamos imitarla. O sea, Dios es tan fuerte en el sentido de que Él ama, que Él ni siquiera odia al diablo. Él no lo odia. Al contrario, Dios ama al diablo tanto como te ama a ti. ¿Usted sabía eso? Lo único es que ya el diablo no tiene oportunidad de salvarse y tú todavía tienes oportunidad de salvarte. Por eso Dios dedica todo el esfuerzo del cielo para que tú puedas alcanzar la salvación. Pero no creamos que Dios me ama a mí más que el diablo. Dios te ama a ti tanto como ama a cualquier persona o ser del universo entero. O sea, si tú pensabas que Dios no te amaba, yo quiero que hoy tú recuerdes que Dios te ama. Si tú pensabas que Dios no podía perdonarte porque tú llegaste demasiado lejos en lo que hiciste, quiero decirte que tú no has llegado todavía lejos. O sea, por más lejos que tú hayas llegado, todavía tú estás dentro del alcance de la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué deberíamos entonces nosotros entender sabiendo que Dios es amor? Lo primero que tenemos que entender, hermanos queridos y amigos que nos visitan, es que todos nosotros somos pecadores. Dice la Biblia, por cuanto en Adán todos, ¿qué cosa? Todos mueren. En Cristo Jesús todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. O sea, recordemos que somos pecadores. El problema es cuando nosotros, bueno, hablaba con el hermano y me pareció muy interesante lo que me dijo, y es algo que ya yo lo he visto en otra ocasión. Él decía, hermano pastor, me decía él, fue difícil para mí aceptar a Jesús como mi Salvador, porque yo me miraba, yo era dentro del marco de la sociedad un buen padre, yo le daba calor a mi familia, yo no tenía vicio, yo me dedicaba a mi trabajo, me dedicaba a todo, y decía, ¿y de qué tengo yo que arrepentirme? Decía, porque socialmente hablando era una persona correcta, socialmente hablando. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios no mide la cosa por el punto socialmente hablando. Dios mide las cosas en base a la relación que tú tengas con el Señor. Y desde que Adán pecó, no importa cuán bueno tú seas, tú eres un pecador. Y debemos reconocer que somos pecadores, porque si yo no reconozco que soy pecador, no voy a ir a Dios. Si yo necesito reconocer que tengo debilidades, que tengo falta, que aún todo lo bueno que yo haga no es tan bueno si Dios no es parte de mi vida. ¿Estamos claros en eso, hermano? Amén. Ahora, una vez que reconozco que soy un pecador, ya estoy listo para recibir la misericordia de Dios. Ya estoy listo. Ahora yo voy a hacer la pregunta ahora. ¿Cuántos de los que están aquí reconocen esta noche que son pecadores? Levantemos la mano a los que lo reconocen. Todos nosotros entonces ahora somos candidatos a la misericordia de Dios. Así que lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros somos pecadores. Por lo tanto, al ser pecadores, necesitamos que Dios me conceda su misericordia. Ahora, lo segundo que tenemos que reconocer es que todo el cielo está preocupado por nosotros. Todo el cielo está interesado en que podamos alcanzar la salvación. Y un ejemplo de eso lo podemos encontrar en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 15 al 17. Si alguien puede leerlo, por favor. San Juan, capítulo 3, verso 15 al 17. Recuérdense lo que yo les decía anteriormente. No te pueden poner los ojos de Dios a menos que te pongas, ¿qué cosa? El corazón de Dios. Es cierto que nosotros pecamos y estamos fuera de la gracia de Dios. Pero como Dios nos ama, buscó una vía, una alternativa para que no quedemos fuera de la gracia de Dios, sino que podamos entonces volver a recibir la misericordia de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 3, 15 al 17, ¿qué nos dice? San Juan, capítulo 3, 15 al 17. Sí, por favor. San Juan. Ok. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, hasta el 17.
Ya se le fue. Ok. Entonces estoy diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué cosa? Sea salvo por él. O sea, el cielo está preocupado, el cielo está interesado en que nosotros podamos entender el amor que Dios tiene hacia nosotros. Note usted que Dios, para mostrarnos su amor, envió a su Hijo Jesucristo para que el que crea en Él pueda recibir la vida eterna. Recuerden lo que le dije anteriormente, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. No es Dios. Ay, Señor, tú no me escuchas. ¿Escucha a Dios, sí o no? El que cree que Dios no escucha somos nosotros. Señor, ¿por qué tú no me amas? ¿Dios me ama o no me ama? El que cree que Dios no lo ama es usted y soy yo. O sea, note usted, el problema somos nosotros. Estaba leyendo en el libro, lo mencioné hoy porque fue que leí varios capítulos interesantes, Testimonio para la Iglesia, el tomo 5. Decía que cuando nosotros miramos nuestras debilidades y nuestras fallas, nos desalentamos y perdemos la fe. Pero que cuando nosotros quitamos los ojos de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de nuestras dificultades y las colocamos en Jesucristo, entonces nuestra fe se fortalece por los méritos de Cristo Jesús. O sea, tú y yo tenemos ya, somos pecadores, somos pecadores, pero no vamos a tirar a llorar porque somos pecadores. No, vamos a ir a Jesús, quien murió en la cruz para que tú y yo podamos tener vida eterna. Vamos a ir a Dios que nos ama para que tú y yo alcancemos la salvación. O sea, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. Recuérdense eso, hermanos queridos. Y durante esta semana vamos a ver diferentes temas que nos van a mostrar cómo Dios mostró su amor hacia cada uno de nosotros. Miren, usted no se puede quedar en su casa. Cuando usted llegue del trabajo bien cansado, que no se quiere levantar, diga, Señor, aunque sea un sacrificio, esta noche yo voy a ir, porque yo quiero escuchar tu palabra. Y el objetivo es que al final de esta semana, usted y yo tengamos en la mano herramientas que quizá la hemos olvidado, pero que podamos tenerla y que nuestra fe en Dios se concretice. Mientras yo miraba que yo fallaba mucho, que siempre lloraba y cuando menos creía volvía y pecaba, yo siempre vivía desalentado y siempre vivía con un desánimo, y yo trataba y me animaba y hacía un ayuno y comenzaba a estudiar la Biblia y me iba para el parque a estudiar, pero cuando yo veía que todo ese esfuerzo como quiera pecaba, me desanimaba y llegó un momento que llegué a pensar ya que la salvación no era para mí, que no era para mí, porque yo decía, ¿y cómo yo voy a ir a Dios si ya yo tengo 12 años en la iglesia, que ya yo sé lo que hay que hacer y todo eso, y vivo pecando? La salvación no es para mí. Llegó un momento en mi vida cristiana que yo pensé que la salvación no era para mí. ¿Y saben qué pasó? Cuando me topé con el libro El Camino a Cristo y lo leí, ese libro es chiquito, pero miren, ese libro es tan grande como la Biblia, en el sentido de lo profundo de lo que habla ese libro. Cuando yo me tomé con ese libro y comencé el camino a Cristo y decía, contempla al Señor Jesús, aunque sea una hora diaria y tú serás transformado. Cuando comenzaba a decir, Dios muestra su amor a través de la naturaleza y a través de la Biblia. La salida del sol muestra el amor de Dios. El cantar de los pájaros muestra el amor de Dios. Cuando yo leí ese libro me di cuenta que el problema mío era que me estaba concentrando en mí. Y yo soy imperfecto, yo cometo errores, yo peco, yo dudo, todo eso. Y cuando el libro me mostró que me concentrara en Jesús y comencé a mirar a Jesús, todavía yo peco, pero cuando peco tengo la seguridad de que puedo ir a Dios, porque Dios me ama y me imparte su misericordia. Entonces cuando tú te desalientes porque las cosas te salieron mal, porque quizás tú no tuviste una semana como que te alejaste un poco de Dios, quita tus ojos de Dios, de ti, y colócalo nuevo en el Señor y verás cómo tú serás fortalecido. Recuerdo una historia que leí una ocasión de que ellos estaban en un barco, ¿verdad? Y mientras estaban ahí en el barco, vino una tempestad. Yo no sé cuántos de ustedes una vez se han montado en barco a viaje largo. Yo decía que si viniera a Estados Unidos tenía que ser amigo, porque yo en barco no me montaba, miren, por nada.
El punto es que cuando él estaba ahí comenzó una tempestad fuerte, mucho viento, brisa, todo eso. Y entonces una de las velas, de verdad, de esa lona amplia para que la brisa lo mueva, se estaba despegando. Entonces el capitán le dice a un joven marino, le dice, sube y aprieta las velas. Así que el joven marino comienza a subir. Pero era tanta la brisa y todo eso que él comenzó a marearse. Y se iba a caer, dijo, capitán, no puedo seguir, me voy a caer, me estoy mareando. Y él le dijo, mira hacia arriba, le dijo al capitán, mira hacia arriba. Y dice, cuando miró hacia arriba, vio un cielo que estaba completamente estrellado. Aunque había mucha brisa abajo y las olas golpeando el barco, el cielo estaba tranquilo, despejado por completo. Y cuando él vio toda esa estrella despejada y tranquila, dice que su mente, así como estaba el cielo tranquilo, comenzó su mente a tranquilizar su cerebro. Y cuando él siguió tranquilo ya, siguió subiendo, apretó bien la soga y así bajó mirando hacia arriba y pudo completar la tarea que le habían encomendado. ¿No es lo mismo que pasa con nuestra vida? Problemas por aquí, que hay que pagar biles, que el hijo en la escuela, que problemas por acá, que se enferma mi primo, que iba matando problemas. Y comenzamos a tener tantos problemas, que entonces comenzamos a quitar los ojos de Dios y a concentrarnos en los problemas. No, mi querido, la Biblia dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es, ¿qué cosa? Amor. Y ustedes van a ver en el tema del miércoles especialmente varias citas bíblicas y párrafos nos muestran cómo Dios está preocupado por cada detalle de nuestra vida. Así que hoy, al irte de aquí, quiero que te vayas con la seguridad de que Dios te ama y está preocupado por ti. Quiero que te vayas con la seguridad de que todo lo que tú hiciste que a Dios no le agradaba, eso quedó en el pasado. Lo importante es que a partir de hoy tú puedas colocar tu mente y tu corazón en la mano del Señor. Y aunque nadie te ame jamás a partir de hoy, recuerda que la Biblia dice, con amor eterno te he amado y te he manifestado mi misericordia. ¿Cuánto creen esta noche que Dios le ama? ¿Y cuánto creen esta noche que Dios le puede otorgar su amor y su misericordia? Que Dios te bendiga y que al irte de aquí te vayas con tu fe fortalecido y confiado en que Dios no te abandona. Amén. Vamos a cantar nuestro himno tema. Vamos a cantar Josué, la segunda versión ahora. Vamos a pedirle al grupo de canto que puedan pasar por acá para que puedan ¿dónde está el coro? Los de canto, ¿dónde están? Para que puedan entonces acompañarnos en este segundo canto de Transfórmame a mí. Vamos a ver. Pues por favor. ¿Dónde están los de canto? Vamos a cantar el canto, Transfórmame a mí, puesta en pie. Creaste los montes y valles, los cielos también, las edades, de aquello que no existía debajo del mundo. Eres grande, tú tienes poder, de tu mano viene todo ser. Cuando todo está en tinieblas, creaste el día. Transfórmame a mí, Señor, transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú al alfarero. Tienes poder real, tantas cosas, transfórmame a mí. Transfórmame a mí, Señor, transfórmame a mí. Si soy como el hierro, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú al alfarero. Tienes poder de crear tantas cosas, transfórmame a mí.
quebrado y vacío estoy. Necesito un espejo creador que transforme mis pensamientos y mis sentimientos. Perdona mi vida, Señor, y hacer una nueva creación, que se mueva tu espíritu en mí y transforme mi vida. Transformame a mí, Señor, transforme esta noche. Si soy como el hielo, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú al alfarero, y debes poder recrear tantas cosas. Transformame a mí, transformame a mí, Señor, transformame a mí. Si soy como el hielo, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú al alfarero, tienes poder de crear tantas cosas. Transformame a mí, transformame a mí, Señor, transformame a mí. Si soy como el hielo, tú como el herrero, soy como el barro, tú cual alfarero, tienes poder de crear tantas cosas. Transformame a mí, transformame a mí, Señor, transformame a mí. Si soy como el hielo, tú como el herrero, yo soy como el barro, tú cual alfarero, tienes poder de crear tantas cosas. Transformame a mí, Señor, transformame a mí. Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados en Cristo Jesús? Recuérdense lo que dice 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Recuerda que tú y yo somos pecadores y que ya cualquier cosa que hagamos ya estamos manchados por el pecado, pero a pesar de eso Dios me ama. Ahora yo quiero hacer una oración esta noche. Si alguien quiere decirle al Señor: Señor, yo sé que he fallado, pero hoy yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero pedirle que vaya aquí delante para tener una oración por usted. No importa si usted es adventista o si usted es visita, no importa, porque hoy es para todo. Si tú quieres decirle al Señor: Señor, yo sé que he dudado de tu amor. Yo sé que en ocasiones, como yo he hecho cosas que no debía, me he alejado un poco de ti, pero yo quiero que hoy nuevamente tú puedas conectar tu amor y tu misericordia hacia mí. Si tú deseas eso, te invito a que vengas aquí delante para llorar por ti. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor? Dice al Señor: Señor, yo quiero hoy reconciliarme contigo de nuevo. Yo quiero, Señor, nuevamente hoy ponerme en tus manos para que tu amor me alcance y tu amor me transforme. ¿Hay alguien más que quiere decir al Señor eso? Sea visita, sea un amigo, no importa, tú puedes venir y decirle al Señor esta noche. No importa que tú hayas venido hoy por primera vez, también tú puedes venir y decirle al Señor: hoy solo vas a orar por ti que voy. Y a decirle al Señor: Señor, mira, esta persona que ha venido aquí, alcánzalo con tu misericordia. ¿Hay alguna visita que quiere que Dios lo alcance con su misericordia y quiere venir para que yo pueda orar por usted? Te invito a que aquí delante. Solo voy a orar por ti. Al venir aquí no significa que ya tú eres de la iglesia. Bueno, tú eres de la iglesia porque eres amigo de la iglesia, pero no significa que eres miembro. Hoy solamente yo voy a elevar mi corazón a Dios por ti. ¿Hay alguien más que quiere decir al Señor? ¿Hay alguien más que quiera reconciliar su corazón con el Señor y quiera decirle, si algún miembro, alguna visita, puede venir aquí delante para yo orar por usted? Yo sé que a veces cuando somos miembros de la iglesia nos da como apuro ir, o quizás pensamos que no necesitamos eso, pero déjeme decirle, cada vez que tú vas al frente ante un llamado, tú te estás presentando delante del Señor. Y en Dominicana se dice: hay que ponerse del capitán no vea, ¿sí o no? Así que, aunque si tú eres miembro de la iglesia, no importa qué tiempo tengas, y tú sientes que tú quieres que esta oración también te alcance, te invito a que vengas aquí delante. No es lo mismo quedarse ahí en el banco que venir aquí delante, no es lo mismo. En el banco eso es pasivo, cualquiera se queda. Pero cuando yo doy el paso y voy al frente, estoy dando un paso de fe diciendo al Señor: Señor, mira, yo sé que quizá
no he estado como debería, pero yo doy un paso de fe de que tú tomes mi corazón y tú me guíes por completo a partir de ahora. ¿Hay alguien que quiera decirle eso al Señor, los que están ahí? Y venir aquí adelante antes de que yo ore. Voy a esperar porque yo sé que hay alguien ahí que quiere decirle eso al Señor. Ven, no te preocupes. Si tú eres miembro de la iglesia, no importa, ven también para orar por ti al Señor. Si tú eres un amigo, visita y tú sientes en tu corazón de que esta oración tú quieres que te alcance, ven también para llorar por ti, para que esta oración te pueda también alcanzar. Amén. 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 ¿Alguien más? Oremos a nuestro Dios, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Amén. En esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia son para siempre. Amén. Muchas gracias porque tú nos amas a pesar de que somos pecadores. Muchas gracias porque tú nos has enviado tu misericordia para que podamos alcanzar el perdón. Y muchas gracias porque en esta noche tú nos permitiste venir aquí para poder escuchar tu palabra. Amén. Transfórmanos, Señor. Acércanos a ti. Y aunque hayamos fallado, Señor, te rogamos que a partir de ahora tú puedas dirigir nuestra vida hasta ese día en que tú vengas y podamos irnos contigo por la eternidad. Amén. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga y no se pierdan el tema que tendremos mañana titulado Él fue extranjero. Que Dios les bendiga.